Saludos, en este nuevo video tutorial vamos a aprender a cómo crear un cuestionario para los estudiantes. ¿Ya? Un cuestionario de preguntas para los estudiantes. Primeramente ingresamos en la materia donde deseamos crear el cuestionario, ¿no? Activamos la opción de editar o edición y ubicamos el tema donde deseamos introducir ese cuestionario. Entonces en mi caso voy a introducir aquí en el tema 2. ¿Ya? Damos clic en añade una actividad o un recurso. De la lista de actividades seleccionamos el cuestionario y le damos en agregar. Bien, ponemos un nombre del cuestionario. ¿Ya? La descripción, algún texto para describir nuestro cuestionario, ¿no? ¿Ya? Seguidamente vamos a configurar la temporalización del cuestionario que nos permite configurar un determinado tiempo para que el cuestionario esté disponible. ¿Ya? Vamos a habilitar, vamos a poner como hora de inicio desde las 8 de la mañana, ¿no? Del día 16 de junio. Y vamos a cerrar el cuestionario el día 17, ¿no? Un día después. En este caso sería mejor mantenerlo, el cuestionario abierto todo el día hasta las 18 horas. Bien, ahora vamos a configurar qué tiempo va a tener el estudiante para resolver el cuestionario, ¿no? Vamos a poner que tiene 30 minutos para resolver el cuestionario. ¿Ya? La última opción la dejamos por defecto para que cuando el tiempo de 30 minutos se haya cumplido, entonces el envío se realice automáticamente. ¿Ya? Seguidamente vamos a configurar lo que es la calificación. Al principio, por favor, siempre pongamos 10 la calificación para aprobar. Es un pequeño detalle que tiene Moodle en la configuración de los cuestionarios, pero esta calificación para aprobar la vamos a corregir después. Sin embargo, la primera vez siempre, por favor, 10 para la calificación para aprobar. Ya, entonces la siguiente opción, intentos permitidos, solo un intento, ¿no? Y nos vamos a lo que es el esquema, ¿no? La configuración de esquema. Lo que vamos a hacer es configurar la paginación de nuestro cuestionario. Por decirles, podemos tener un cuestionario de 10 preguntas y nosotros podemos configurar cómo se van a ir paginando. Si una pregunta va a ocupar, o sea, si una pregunta va a presentarse a la vez o se pueden presentar
dos preguntas a la vez, ¿no? Así sucesivamente. En mi caso voy a poner dos preguntas, ¿no?, a la vez en una página, ¿no? Y el método de navegación libre, ¿no? Eso quiere decir que si tenemos 10 páginas, pueden ir navegando, saltando, ¿no?, de la primera a la última o a la mitad. Si lo ponemos secuencial, entonces van a ir resolviendo secuencialmente, ¿no? Entonces depende de cada docente. Ahora, el comportamiento de las preguntas. ¿Deseamos ordenar al azar las respuestas? Sí, ¿no? Por defecto lo dejamos así. Para que a cada estudiante no se le presente en el mismo orden las preguntas. Esto para tener un poco de seguridad, ¿no? Para que no copien. Es un método más o menos para evitar que copien las preguntas. ¿Ya? Ahora el comportamiento de las preguntas está en retroalimentación diferida. Esta configuración nos permite que el estudiante no tenga oportunidades, no tenga varias oportunidades una vez que haya respondido una pregunta. ¿Ya? Entonces, si cambiamos de esta configuración a lo que es interactiva con varios intentos, entonces el estudiante va a poder ir respondiendo y teniendo esa opción de corregir su pregunta si esta no es correcta. Entonces, también lo dejamos por defecto aquí, no tocamos esta parte de retroalimentación diferida, que como un cuestionario normal, ¿no?, solo se permite responder una única vez. Bien, en opciones de revisión y las demás opciones las dejamos por defecto. ¿Ya? Desde opciones de revisión, lo que es apariencia, ¿no?, las dejamos por defecto, ¿no?, que son configuraciones más avanzadas. ¿Ya? Y damos clic en guardar cambios y regresar al curso, ¿no? Y la gran pregunta es dónde introducimos las preguntas, ¿no? Entonces, esta creación tiene dos etapas, ¿no?, o dos partes. Una que es la configuración del cuestionario en sí, que ya la hemos hecho, y otra configuración son las preguntas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación son registrar las preguntas. Entonces, lo que hacemos es introducirnos al cuestionario creado, ¿ya? Y aquí vamos a ir introduciendo, ¿no?, las preguntas, ¿no? Pero antes vamos a solucionar ese pequeño detalle que les había mencionado de la nota de aprobación de 10 puntos, ¿no? Entonces, lo que le decimos, primeramente ingresamos, ¿no? Editamos el cuestionario. ¿Ya? Entonces, este es el pequeño detalle. La calificación máxima es de 10 puntos. ¿Ya? Entonces,
Si nosotros anteriormente la nota de aprobación eh, la hubiésemos cambiado a otro número mayor de 10 puntos, nos daría el error de que la calificación mínima para aprobar no tiene que ser mayor a la nota máxima, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, vamos a configurar esta parte. Le vamos a decir que la calificación máxima para aprobar es 100 puntos. ¿Ya? Guardamos. Volvemos al cuestionario. ¿No? Regresamos un paso más atrás. O podemos hacerlo directamente desde aquí. Editar ajustes. ¿Ya? Y cambiamos la nota, la calificación para aprobar a 51, ¿no? Que sería lo correcto. Guardar cambios y regresar. Bien, con ese pequeño detalle corregido, vamos a retornar nuevamente para introducir nuestras preguntas. Ya, editamos el cuestionario y agregamos las preguntas, ¿no? Agregar una nueva pregunta. Bien, en la lista de preguntas que nos aparecen, ¿no? Tenemos diferentes tipos de preguntas, pero las más usadas son las primeras, ¿no? Que son las opciones múltiples, la de verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, ¿no? Respuesta numérica o una respuesta de tipo ensayo, ¿no? A sugerencia, no les recomiendo que usen las demás, ¿no? Porque el estudiante puede no manipular bien lo que son las opciones de arrastrar y soltar y puede haber errores en sus respuestas y tener problemas con los estudiantes, ¿no? Sin embargo, las preguntas más comunes, ¿no? Se presentan en las primeras opciones. Ya vamos a agregar en esta oportunidad una pregunta de opción múltiple. Agregamos. Ya. La categoría no la tocamos, la dejamos por defecto. Y en la opción de nombre de la pregunta ponemos pregunta 1. O como ustedes gusten, ¿no? Para darle un nombre a la pregunta. Y en el enunciado de la pregunta va lo que es la pregunta en sí. Ahora bien, yo tengo lista mi pregunta, entonces voy a copiarla, pegarla. Y dice, ¿cuáles de los siguientes programas nos permiten navegar por Internet? Entonces, es una pregunta de opción múltiple, ¿ya? Donde voy a tener 6 opciones, de las cuales 5 van a ser respuestas correctas, ¿ya? Ahora, puntuación por defecto, aquí damos una puntuación para la pregunta. En este ejemplo de cuestionario solo voy a introducir 2 preguntas para no alargar demasiado el video, ¿ya? Van a hacer esta pregunta, va a valer el 50%. ¿Ya? Lo que es la retroalimentación general, ¿no? Es un mensaje para el estudiante después que haya
respondido la pregunta. Tenemos más opciones, ¿no? Y de number no configuramos nada ahí. Donde nos dice una o varias respuestas, ¿no? Como es una pregunta de opciones múltiples, entonces se permite varias respuestas, ¿no? Vamos a barajar las respuestas, nunca se van a poner en el mismo orden y anotamos aquí lo que es la primera respuesta. Vamos a poner, es un cálculo que ya tenemos que realizar, ¿no? Si tenemos 5 preguntas, entonces si en el caso se respondiera correctamente las 5 preguntas, sumados el porcentaje tendría que darnos el 100%, ¿no? Perdón, son cuatro preguntas correctas, ¿no? A 25 cada uno se sumarían 100%. ¿Ya? Microsoft Edge, Firefox como otra opción que es correcta. Vamos a poner el 25%, ¿no? Y así sucesivamente se van agregando las opciones. CH Chrome, que es también, ¿no? Una respuesta correcta. Aquí en la lista, en la configuración de la calificación ya nos muestran cálculos realizados, ¿no? Entonces es cuestión de seleccionar el correcto. Como cuarta opción tengo Opera. Como quinta opción tengo Zoom. Y me quedé corto, entonces voy a agregar más preguntas, ¿no? Más selecciones. Bajo nuevamente y estaba en Zoom. Se me agregaron otros 3 espacios, ¿no? Se puede notar. Tenía hasta el Zoom, que es la elección 5. He agregado 3 nuevas opciones, ¿no? No es necesario ocupar todas, ¿no? Tenemos como último WhatsApp. Bien. Entonces, en las preguntas erróneas, la calificación va a ser 0, ¿no? Ninguno. ¿Ya? Y por último, damos clic en guardar cambios y guardar cambios, ¿no? Listo, ya tenemos nuestra primera pregunta. Vamos a agregar una segunda. Una nueva pregunta. En este ejemplo voy a usar estas dos opciones. ¿Ya? En este caso va a ser la pregunta de tipo falso verdadero. Agregamos nombre de la pregunta. Ponemos pregunta 2. Y voy a copiar y pegar mi pregunta que ya tengo preparada. Me dice el programa VLC es un reproductor de video. Es correcto, ¿no? La puntuación va a ser del 50%. Como les había dicho, ¿no? Voy a tener 2 preguntas. Esta pregunta va a ocupar el otro 50%. Ahora, esta pregunta es correcta, es verdadera o es falsa. Entonces digo que es verdadera y configuro aquí, ¿no? Respuesta correcta, verdadera, ¿no? Aquí las opciones de retroalimentación, ¿no? Si gustamos podemos introducir algún mensaje cuando el estudiante
haya respondido la pregunta. En mi caso no voy a poner nada y le digo guardar cambios, ya, para salir de esta edición. Y tengo 2 preguntas. Bien. Ahora el estudiante, ¿cómo las va a ver esas preguntas? Vamos a ingresar como estudiante. Nos vamos al curso y tengo el cuestionario, ¿no? Perdón, el tiempo de... Miren, cuando ya pasa el tiempo, yo puse hasta las 6 la fecha y hora, ¿no? Martes 16. Entonces me dice, si el estudiante no responde a tiempo, le presenta este mensaje, ¿no? El límite de tiempo es de 30 minutos, pero el cuestionario se cerró a esta hora, a las 18. El martes 16 a horas 18. Entonces lo que voy a hacer, voy a ampliar un poco la configuración de la fecha, ¿no? Me voy al cuestionario, le digo editar ajustes y en la temporalización cambio esto hasta medianoche, digamos, ¿no? Hasta las 23:59. Bien, guardo cambios y regreso al curso. Ahora vamos a volver a salir al tema 2 e ingresar nuevamente como estudiante, ¿no? Y me dice, lea con atención las siguientes preguntas, ¿no? Intentos permitidos, solo uno, como habíamos configurado. Este cuestionario está abierto en, ¿no es cierto?, la fecha hasta la fecha de inicio del cuestionario y la fecha de cierre, ¿no?, que es hasta medianoche. El límite de tiempo, 30 minutos. Ahora vamos a intentar resolver el cuestionario, ¿no? Nos muestra una advertencia que el tiempo del cuestionario son 30 minutos. ¿No? Comenzar el intento. ¿Está seguro que desea empezar ahora? Y tenemos las preguntas, ¿no? Pregunta 1. ¿Cuáles de los siguientes programas nos permiten navegar por Internet? ¿No? Tenemos un reloj de temporización donde nos muestra el tiempo restante. Y lo que les decía, ¿no? La paginación nos va a mostrar de 2 preguntas en 2 preguntas. Tenemos en una sola página 2 preguntas. Voy a responder erróneamente y la segunda de manera correcta, ¿ya? Y le digo terminar intento para resolver el cuestionario, ¿no? Y nos dice, nos pregunta, ¿no?, si estamos seguros de presentarlo, ¿no? Entonces le digo enviar todo y terminar, ¿no? Y nos muestra las preguntas que eran correctas. Del 100% tenemos un 87% de nota, ¿no? Automáticamente ya calificado.
Bueno, este es un pequeño ejemplo. Se ha hecho un video largo. Bueno, es un cuestionario básico que a la primera vez se ve un poco complejo, pero con eh, con, con los respectivos ejercicios que vayamos haciendo, vamos a ir viendo que no es tan difícil. Eso sería todo. Gracias por su atención.